Con su familia es una persona que destaca por ser fraterna y cercana. Le encanta tener un hogar acogedor y disfrutar de cenas familiares. De hecho, en las reuniones familiares hace de anfitriona, y está al tanto de que todos la estén pasando bien. Capítulo 2. El deseo que se desató en mi piel. Aquella noche no terminó con mi huida. Aunque mis pasos lograron alejarme del convento, el cántico se quedó adherido a mí, como una segunda piel que ardía en silencio. Al llegar a casa, cerré puertas y ventanas. Me tapé los oídos con las manos, pero aún lo escuchaba, suave, insinuante, como un amante invisible que me respiraba en el cuello. Me tumbé en la cama, temblando. Creí que el miedo me iba a consumir, pero lo que nació en mí no fue terror, fue deseo. Un deseo oscuro, húmedo, insaciable. Cada nota del cántico parecía recorrer mis venas como un fuego lento, despertando partes de mi cuerpo que jamás había sentido con tanta claridad. Cerré los ojos y, sin saber por qué, mi piel respondió, como si unas manos invisibles la recorrieran con una delicadeza perversa. La luna roja atravesaba la cortina, bañando mi habitación en un resplandor carmesí. Bajo esa luz, mis dedos no parecían míos. Se movían al compás de la melodía, obedeciendo a una fuerza ajena. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme, entregado sin resistencia a una música prohibida. Quise detenerme, quise gritar, pero cada intento se transformaba en un gemido sofocado, un susurro que me hacía arder de vergüenza y placer. Sentía que alguien, o algo, me observaba desde la oscuridad. El aire estaba cargado, denso, como si otra presencia compartiera conmigo cada respiración. De pronto, en el espejo frente a mi cama, distinguí un movimiento. Me incorporé, con el corazón desbocado. La figura reflejada no era la mía, era mi cuerpo. Sí, pero sus labios se movían entonando el cántico. Yo estaba en silencio, y aún así, en el reflejo, cantaba. Me acerqué despacio, con las piernas temblorosas. El reflejo sonrió, una sonrisa que no me pertenecía, y sus labios se abrieron para pronunciar unas palabras que helaron mi sangre. Ya eres mía. Retrocedí, tropezando con la cama. Quise cerrar los ojos, pero el cántico seguía dentro de mí, latiendo, poseyéndome. Y lo más terrible no fue la invasión, sino mi entrega, porque en lo más profundo de mi pecho, una verdad me atravesó. Yo también lo deseaba. Esa noche, bajo la luna roja, comprendí que el cántico no solo quería mis oídos, quería cada parte de mi piel, cada rincón de mi alma, y ya era demasiado tarde para escapar. Capítulo 3. La procesión de sombras. El tercer día, la luna volvió a teñirse de rojo. Yo había jurado no acercarme al convento, pero el cántico era más fuerte que mi promesa. Vibraba dentro de mí como un eco eterno, una llamada imposible de ignorar. Mis pies me llevaron solos por el mismo sendero, como si hubiera nacido para llegar hasta allí. Al cruzar el umbral del portón oxidado, sentí el aire más denso, cargado de un incienso rancio y húmedo, como si el tiempo no hubiera corrido en ese lugar. Fue entonces cuando los vi. Una procesión de sombras se movía dentro del claustro, avanzando lentamente al compás de la melodía. No tenían rostros, apenas siluetas humanas alargadas que se estiraban sobre las paredes, danzando con un ritmo hipnótico. Me oculté tras una columna derruida, pero la sensación era clara. Me habían visto. No tenían ojos, y aún así sentí cada mirada clavándose en mi piel. La procesión se detuvo de golpe, y el cántico bajó de intensidad hasta volverse un susurro. Mi respiración se aceleró, intentando convencerse de que aún estaba a salvo. Entonces, una de las sombras se adelantó, se inclinó frente al altar abandonado y levantó los brazos como en un rezo. Sus movimientos no eran de este mundo, eran fluidos, como agua viva que se derrama sin control. En el silencio que siguió, escuché un murmullo que no provenía de mi oído, sino de dentro de mí, una voz dulce y obscena a la vez. Ven con nosotros. La luna ya te eligió.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Al mismo tiempo, una ola de calor me subió desde el vientre hasta la garganta. Era deseo, puro y brutal, mezclado con un terror que casi me hizo llorar. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una ansiedad desesperada por responder a esa llamada. Las sombras empezaron a girar alrededor del altar, formando un círculo perfecto. Sus cuerpos sin forma parecían fusionarse unos con otros, creando una danza de carne y oscuridad. El cántico creció, llenando cada rincón de las ruinas, y yo me descubrí balanceando la cabeza al mismo ritmo, como si ya perteneciera a su culto secreto. Cuando quise dar un paso atrás, sentí un roce en mi muñeca. No había nadie, pero un frío ardiente me sujetaba. El contacto invisible subió por mi brazo, hasta envolverme por completo. Cerré los ojos y, al abrirlos, ya no estaba sola. Una silueta se había formado frente a mí, más definida que las demás, con labios curvados en una sonrisa imposible. Susurró con una voz que era cántico y caricia: ya eres parte de la procesión. Por primera vez, no quise escapar. Capítulo 4. El beso que no era mío. Esa noche desperté con la boca húmeda. No era saliva, ni lágrimas. Era el rastro ardiente de un beso. Abrí los ojos de golpe, convencida de que alguien había estado en mi cama, pero la habitación estaba vacía, bañada por la luz carmesí que se filtraba desde la luna roja. Me incorporé temblando. El cántico volvía a sonar, suave, como un murmullo que me envolvía las entrañas. Cerré los labios con fuerza, pero fue inútil. Una presión invisible los obligaba a abrirse, a ceder, como si otra boca se uniera a la mía desde la nada. Sentí un calor espeso recorrer mi lengua, y juraría que un suspiro ajeno se mezclaba con el mío. «Detente», alcancé a gemir, aunque lo que salió de mi garganta fue más un ruego que una protesta. El beso sin dueño se prolongaba, lento y posesivo, como si quisiera robarme el alma en cada respiración. Mis manos buscaron apartar un cuerpo que no estaba, y aún así sentí la resistencia de una piel, tibia, palpitante, rozando contra mis dedos. Mi pecho se arqueó, preso de una corriente eléctrica que me desbordaba. El miedo y el placer se confundían, haciéndome perder cualquier frontera. De pronto, el espejo de la pared volvió a estremecerse. Me vi reflejada, pero no estaba sola. Detrás de mí, una silueta oscura inclinaba su rostro sobre el mío, presionando un beso que mi carne aceptaba con una docilidad aterradora. En el reflejo, sus labios se movían, pero no pronunciaban palabras, entonaban el cántico, y yo respondía, gimiendo en la misma melodía. Quise cerrar los ojos, romper el hechizo, pero cuanto más me resistía, más profundo se volvía el contacto. Sentí que el aire me faltaba, como si esa boca espectral no me besara, sino que bebiera de mi vida misma. Un vértigo delicioso me llevó al borde de desvanecerme, y cuando por fin logré apartar la mirada, el beso terminó con un suspiro frío que me dejó vacía y hambrienta. Caí sobre las sábanas, jadeando. Me llevé una mano a los labios, y allí estaba. La humedad seguía presente, pegajosa, como si hubiera compartido saliva con un amante invisible. El silencio que siguió fue peor que el cántico, porque entonces comprendí que no había sido un sueño, ni una alucinación. Había sido real, y lo más inquietante de todo fue reconocer la verdad que me quemaba por dentro. En el fondo, quería que volviera a ocurrir. Capítulo 5. El secreto de la abadesa muerta. No pude dormir después de aquel beso invisible. El cántico había dejado de sonar, pero su eco seguía vibrando en mi piel, como si cada célula lo recordara. El amanecer no trajo consuelo. Al contrario, la luz del día me reveló algo aún más perturbador: marcas en mi cuello, como huellas de labios que nunca estuvieron allí. Decidí volver al convento, no por valentía, sino por necesidad. Tenía que entender qué me estaba ocurriendo. Aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta, no era casualidad, era un llamado. El portón oxidado se abrió con un gemido agónico,
y el aire de adentro me recibió como un amante antiguo, cargado de humedad y polvo. En la biblioteca del convento, entre muros agrietados y estantes carcomidos, encontré un libro distinto a los demás. No tenía título en la tapa, solo una cruz negra grabada sobre cuero reseco. Al abrirlo, comprendí que no era un simple texto sagrado, era el diario personal de la última abadesa que había habitado el lugar, más de 100 años atrás. Sus palabras eran un lamento. Contaba cómo, bajo la luna roja, había escuchado por primera vez aquel cántico prohibido. Describía los mismos síntomas que yo padecía: el deseo incontrolable, los besos en la oscuridad, las manos invisibles. Su escritura se volvía cada vez más errática, como si cada página hubiera sido escrita entre suspiros y lágrimas. El cántico no es oración, es posesión, escribió en una de las últimas entradas. No es Dios quien responde, sino un amante que reclama la carne. Al pasar las páginas, sentí que el cuero del libro sudaba, como si aún conservara la humedad de aquellas confesiones. Entonces descubrí la frase final, escrita con tinta más oscura, casi como sangre seca: si escuchas el cántico, ya no eres tuya, serás de él, o morirás en su silencio. Las letras me ardieron en los ojos. Cerré el diario con violencia, pero era demasiado tarde. El cántico resonaba de nuevo, esta vez dentro de mi cabeza, sin necesidad de que la luna lo invocara. Y lo peor fue la certeza que me atravesó en ese instante: la abadesa no estaba muerta del todo. Su secreto no había quedado sepultado. Ella seguía allí, en las sombras del convento, un eco eterno de lo que había amado y temido. Capítulo 6: Las lenguas que ardían al rezar. Esa noche, con el diario de la abadesa aún ardiendo en mi memoria, decidí poner a prueba lo que había leído. Cerré las puertas de mi habitación, encendí una vela y, temblando, pronuncié en voz baja las primeras líneas del cántico. Al principio, mis labios tartamudearon, como si mi lengua se negara a invocar esas palabras, pero pronto la melodía se abrió paso, suave, irresistible, hasta que cada sílaba salió de mí como un gemido entrecortado. Fue entonces cuando lo sentí, un calor abrasador recorriendo mi boca, como si mi lengua ardiera desde dentro. Quise detenerme, pero el cántico se imponía, obligando a mi voz a seguir. El aire se volvió espeso, cargado de un perfume dulzón, mezcla de incienso y sudor. Cada palabra me atravesaba el cuerpo como un fuego líquido, y con cada nota mi deseo crecía, desbordándose más allá de cualquier control. Me miré en el espejo, y lo que vi me estremeció. Mi boca se movía, pero ya no era mía. De entre mis labios, como serpientes incandescentes, asomaban lenguas hechas de fuego oscuro. No quemaban el aire, lo lamían, lo saboreaban, y regresaban a mí como si fueran parte de un cuerpo compartido con algo que no podía ver. Cerré los ojos, aterrada, pero al mismo tiempo una oleada de placer me arqueó la espalda. Cada vez que la lengua ardiente tocaba el paladar, mi cuerpo respondía con un estremecimiento obsceno. Era como si rezar se hubiera convertido en una forma de ser poseída, no por un dios, sino por un deseo que no conocía límites. De pronto, un susurro me acarició el oído: sigue, estás más cerca de mí. Abrí los ojos de golpe. La vela temblaba, proyectando en la pared una sombra que no correspondía a mi cuerpo. Era más alta, más delgada, y su boca se movía al compás de la mía, repitiendo el cántico con labios que goteaban un resplandor carmesí. La vela se apagó, el cuarto quedó a oscuras, pero las lenguas ardientes seguían dentro de mí, bailando, quemando, lamiendo mi garganta como amantes insaciables. Caí de rodillas, incapaz de detener el rezo, y comprendí que ya no se trataba de repetir palabras, era el cántico usándome como instrumento, bebiendo de mi carne y de mi voz. Cuando, por fin, el canto se detuvo, mi lengua estaba marcada con símbolos rojos, como si alguien los hubiera grabado desde dentro. Intenté limpiarlos, pero no desaparecieron.
solo ardían, recordándome que había cruzado otra frontera. Esa noche aprendí algo que la abadesa no había escrito en su diario: rezar no era hablar con Dios, era abrir la boca para dejar que Él, o lo que fuera, me besara desde dentro. Capítulo 7. El amante invisible bajo la luna roja. Esa noche la luna volvió a teñirse de rojo, más grande, más cercana, como si el cielo entero ardiera con un deseo antiguo. Yo ya no era la misma, mis labios seguían marcados por las lenguas de fuego, y cada palabra susurrada resonaba dentro de mí como un eco prohibido. Sabía que debía resistirme, pero en el fondo esperaba ese momento, como una amante impaciente aguardando la caricia que la destruiría. El cántico comenzó suave, apenas un murmullo en mis sienes, pero al segundo aliento, ya estaba en mi piel, recorriéndola con una ternura ardiente. No tuve que moverme, el aire a mi alrededor se espesó, y unas manos invisibles me sujetaron con firmeza, presionando mi cintura, acariciando mis muslos como si conocieran cada rincón de mí mejor que yo misma. «Eres mía», susurró una voz que no salió de ninguna boca. No pude responder. Un gemido escapó de mi garganta, mezcla de miedo y de un placer que me incendiaba. Mi cuerpo se arqueó, prisionero y entregado a la vez. Sentí el roce de un pecho contra el mío, cálido, sólido, aunque no había nadie. El amante invisible me abrazaba, me poseía sin necesidad de carne. Cerré los ojos, y el mundo desapareció. El cántico se volvió ritmo, y mi respiración lo acompañaba como un rezo profano. Cada nota era una embestida, cada silencio un beso ardiente en mi cuello. Lo que más me aterraba era lo inevitable, yo lo deseaba. Con cada segundo, mi resistencia se deshacía, y mi cuerpo clamaba por más. La luna roja atravesó la ventana y bañó la cama con un resplandor sangriento. Allí, bajo esa luz impía, pude verlo por primera vez, no del todo, apenas una silueta de humo, un cuerpo hecho de sombra y fuego. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, fijos en mí, y sus labios, los mismos que me habían besado sin rostro, se abrieron para repetir el cántico, esta vez directamente contra mi boca. El contacto fue brutal, no había lengua, no había carne, y aún así sentí la invasión total, como si mi alma se abriera para recibirlo. No era amor, ni siquiera lujuria, era un pacto silencioso entre mi deseo y su hambre eterna. Cuando por fin se apartó, quedé jadeando, con lágrimas en los ojos y el corazón desbocado. La silueta se deshizo en la penumbra, pero la voz quedó flotando en mi pecho. Ya no podrás vivir sin mí. Cada luna roja, vendré a reclamarte. Y yo, temblando y rota, supe que decía la verdad, porque aunque me aterrorizaba, ya lo estaba esperando. Capítulo 8. La confesión que no pude callar. Al amanecer, después de aquella noche en que fui poseída bajo la luna roja, me arrastré hasta la iglesia del pueblo. Mis piernas temblaban, mi piel aún ardía con el recuerdo de las manos invisibles, y mis labios seguían hinchados de un beso que nadie había visto. No podía callarlo más. Necesitaba confesarme, aunque en el fondo sabía que no existía absolución posible para mí. El padre Tomás me recibió en el confesionario. Su voz sonaba cansada, pero amable. «Hija, ¿qué pecados te atormentan?». Me quedé en silencio unos segundos, intentando ordenar las palabras, pero lo que salió de mi boca no fue un relato pausado, sino una cascada de susurros temblorosos. Le hablé del cántico, de cómo mi cuerpo respondía a cada nota como si fuera un amante. Le conté del beso que me robaba el aliento, de las lenguas ardientes que se deslizaban dentro de mí al rezar, de la sombra que me poseía sin carne bajo la luna roja. El confesionario se volvió un horno. Pude oír la respiración agitada del sacerdote al otro lado, como si cada palabra que pronunciaba lo golpeara también a él. Cuando al fin callé, un silencio pesado nos envolvió. Esperé una reprimenda, un rezo, una absolución, pero lo que escuché fue el sonido seco de la puerta del confesionario abriéndose. El padre Tomás salió tambaleándose, pálido,
con las manos temblorosas. Sus ojos me evitaron, pero su voz, quebrada, revelaba el pánico. No sigas hablando. Ese cántico no es la primera vez que lo escucho nombrar. Me quedé helada. Lo ha oído antes. ¿Padre? Él cerró los ojos, como si temiera que al abrirlos la luna roja apareciera de día. Hace años, otra mujer vino a mí con la misma confesión. No volvió a verse nunca más. El silencio de la iglesia se rompió con un leve murmullo. No venía de él, ni de mí. Venía del altar, del crucifijo colgado sobre la madera. El cántico estaba allí, infiltrándose como un veneno, apenas audible pero lo suficientemente claro para que ambos lo reconociéramos. El sacerdote retrocedió, murmurando un Padre Nuestro entre dientes. Yo, en cambio, me quedé inmóvil, con la certeza desgarradora de que mi confesión no había traído alivio, sino condena, porque el cántico no quería mi arrepentimiento, solo quería que lo siguiera entonando, hasta convertirme en suya por completo. Y lo peor era que, mientras temblaba frente al altar, parte de mí ya deseaba abrir los labios y cantar. Capítulo 9. El altar que suspiraba mi nombre. El padre Tomás huyó de la iglesia esa noche, dejándome sola frente al silencio espeso que lo ocupaba todo. Creí que el cántico se desvanecería con su partida, pero me equivoqué. Apenas crucé el pasillo central, lo escuché de nuevo, más íntimo, más cercano. Esta vez no venía del viento ni de las sombras, provenía directamente del altar. El crucifijo que coronaba la madera parecía respirar. Lo juro, su superficie, fría y lisa en apariencia, exhalaba un aire tibio que llegaba hasta mí. Me acerqué con pasos inseguros, y entonces ocurrió. Una voz, grave y húmeda, susurró mi nombre. No fue un eco, no fue mi imaginación, fue un suspiro real, que acarició mis labios como un amante en la penumbra. Isabela. Mi corazón se detuvo. Nadie debía saber mi nombre allí, y aún así el altar lo pronunciaba con una dulzura pecaminosa. Mis rodillas flaquearon, y caí frente a esa madera que ya no parecía madera, sino piel palpitante. La voz volvió a susurrar, ahora más lenta, más íntima. Eres mía. Lo fuiste desde el primer cántico. El aire a mi alrededor se volvió sofocante. El incienso olvidado en los rincones ardió de repente, llenando el templo de un humo denso, perfumado con un olor que no era santo. Aspiré sin querer y sentí que cada partícula del aire me recorría la garganta como una lengua húmeda. Apoyé las manos sobre el altar, buscando estabilidad, pero lo que encontré fue carne tibia, vibrante, como si algo respirara debajo de la superficie. Quise apartarlas, pero la madera me succionó, como labios invisibles que se aferraban a mi piel. El suspiro volvió, esta vez en mi oído. No reces más, entrégate. Un escalofrío me atravesó, seguido de un fuego que se alojó en mi vientre. El altar gimió, sí, gimió como un cuerpo humano al contacto, y lo que más me aterrorizó no fue el sonido, sino mi reacción. Respondí con un gemido ahogado, como si mi voz ya no me perteneciera. Me forcé a retroceder, liberando mis manos con un tirón desesperado. En la madera quedaron marcadas huellas rojizas, como besos ardientes estampados en una piel viva. Corrí hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, la voz del altar volvió a nombrarme, más fuerte, más posesiva. Isabela, vuelve mañana. La luna roja te espera. Salí al frío de la madrugada con lágrimas en los ojos y la certeza de que no podría resistirme, porque en lo más profundo de mí, sabía que volvería. Capítulo 10. La marca que apareció en mi vientre. Desperté jadeando, bañada en sudor frío, con el eco del altar aún retumbando en mis oídos. Me incorporé lentamente, intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero el dolor agudo en mi abdomen me lo impidió. Bajé la mirada y lo vi, allí, en el centro de mi vientre, sobre la piel pálida, brillaba un símbolo rojizo que no había estado antes. No era una herida, ni una quemadura,
Era una marca que latía al compás de mi corazón, como si hubiera sido grabada desde dentro. Cada pulso me arrancaba un estremecimiento, mitad de dolor, mitad de placer. Me toqué con dedos temblorosos. La piel estaba caliente, casi febril. Al rozarla, escuché un murmullo que no venía de la habitación, sino de mi propio cuerpo. Era el cántico, susurrado desde esa marca, como si mi vientre se hubiera convertido en un altar secreto. Caí de rodillas frente al espejo. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía. Mis ojos brillaban con un fulgor extraño, y la marca ardía como un fuego vivo. Por un instante, tuve la impresión de que en el espejo mi vientre se abría, mostrando labios rojos, palpitantes, entonando el himno prohibido. Intenté cubrirme con las manos, pero una fuerza invisible me obligó a apartarlas. Entonces lo sentí, un calor espeso subiendo desde la marca hasta mi pecho, como un amante que ascendía por mi interior, acariciándome desde adentro. Un gemido escapó de mi garganta, roto, incontrolable. Mía, susurró la voz, esta vez desde el interior mismo de mi piel. La vela sobre la mesa se apagó de golpe, y la habitación se inundó de penumbra. Solo la marca iluminaba la oscuridad, latiendo como un corazón expuesto. Quise rezar, pero al pronunciar las primeras palabras, la marca ardió con furia, obligándome a callar. No quería plegarias, quería obediencia. Entonces comprendí lo que la abadesa había escrito en su diario. El cántico no solo buscaba poseer mi cuerpo, quería dejar en mí su firma, un sello que me atara para siempre a su voluntad. No era un amante pasajero, era un dios oscuro reclamando un templo. Me desplomé sobre la cama, con la respiración entrecortada, mientras la marca seguía brillando en mi vientre como una luna roja propia. Y lo más terrible de todo no fue el miedo, sino el deseo de que esa voz nunca dejara de hablarme desde dentro. Capítulo 11. El cántico que nadie sobrevivió a terminar. El símbolo en mi vientre no desapareció. Al contrario, cada noche bajo la luna roja ardía con más fuerza, como si me empujara a un destino inevitable. Intenté ignorarlo, pero el cántico seguía creciendo dentro de mí, murmurando frases incompletas. Fragmentos que me dejaban con la sensación de estar atrapada en un himno inacabado. Fue entonces cuando descubrí la última página oculta del diario de la abadesa. Estaba doblada, como si alguien hubiera querido arrancarla, y en ella había un solo párrafo. Nadie ha sobrevivido a entonar el cántico completo. El final no pertenece a los vivos. Terminarlo es parir un dios que devora a su madre. Las palabras me dejaron paralizada. Comprendí que yo ya estaba marcada para esa tarea, no solo escucharlo, no solo repetirlo, sino llevarlo hasta el final. El cántico no buscaba coros, buscaba un único instrumento, y ese instrumento era yo. La siguiente noche me rendí, encendí velas alrededor de mi cama y dejé que la luna roja bañara mi cuerpo desnudo. La marca en mi vientre latía con cada nota que salía de mi boca. Al principio, las frases me eran conocidas, pero pronto llegué a una parte que jamás había escuchado antes. Era la continuación prohibida, la que nadie había osado cantar. Mi voz se quebraba, temblaba, pero seguía. Y entonces ocurrió. El aire se volvió sólido, aplastante. Las paredes de la habitación respiraban, sudaban. Sombras se desprendieron del techo y giraron a mi alrededor, entonando conmigo en un idioma que no pertenecía a este mundo. El dolor en mi vientre se volvió insoportable, como si la marca ardiera por dentro, desgarrándome. Me doblé, gritando el cántico, incapaz de detenerme. Cada palabra era un orgasmo y una herida, un placer que me mataba y me hacía suplicar más. De pronto, la voz no salió solo de mí, surgió también de mi sombra proyectada en la pared. Ella cantaba conmigo, mi reflejo oscuro, abriendo la boca en un clímax de gritos y gemidos que hicieron temblar las velas. Y entonces llegué a la última nota. La pronuncié con todo el aire que me quedaba, sintiendo que algo se desgarraba dentro de mí. El silencio que siguió fue absoluto.
como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Me desplomé, jadeando, cubierta de sudor y lágrimas. Y lo entendí, había hecho lo que nadie había sobrevivido a hacer. Lo terrible fue descubrir que seguía viva, pero no sola. Algo respiraba conmigo. Algo había nacido dentro de mí. Capítulo 12. El nacimiento del nuevo cuerpo. Desperté en el suelo, desnuda, rodeada de cera derretida y sombras que se aferraban a las paredes como parásitos. La última nota del cántico seguía vibrando en mi vientre, pero ya no era un eco, era un latido, un pulso extraño que no pertenecía a mi corazón. Intenté incorporarme, pero un dolor insoportable me dobló en dos. La marca en mi piel se abrió como una herida ardiente, y de ella brotó un resplandor carmesí que iluminó toda la habitación. Grité, pero mi voz se confundió con otra, más grave, más antigua, que hablaba desde dentro de mí. No temas, susurró la voz con ternura blasfema. Lo que crece en ti es más que vida, es eternidad. Mis manos temblaban sobre el vientre mientras algo se movía bajo mi piel. No eran simples espasmos, era un cuerpo, formándose y agitándose, estirando mis entrañas como si buscara escapar. El placer y el dolor se mezclaban en una corriente insoportable. Cada contracción era un gemido ahogado, cada espasmo, un orgasmo brutal que me arrancaba lágrimas de culpa y deseo. Las sombras que me rodeaban comenzaron a inclinarse, como si rezaran ante mí. Sus voces se unieron en un cántico bajo, reverencial. Yo era su altar, su madre impía, y lo que estaba a punto de nacer era su Dios. El aire se quebró con un estruendo sordo, la marca se desgarró, y de mi vientre emergió una figura envuelta en humo rojo. No era un niño, ni una bestia, ni un ángel caído. Era todo eso a la vez, un cuerpo delgado, translúcido, con ojos de brasa y labios que ya entonaban la melodía prohibida. Caí hacia atrás, sin fuerzas, contemplando cómo se erguía frente a mí. Mi sangre goteaba al suelo, pero no era solo sangre, era un líquido oscuro, espeso, que las sombras lamían con devoción. El nuevo cuerpo me miró, sonrió con ternura, como un amante, como un hijo, como un Dios que acababa de despertar. Se inclinó hacia mí, y en mi oído dejó caer la sentencia que selló mi destino. Tú me has dado vida, ahora, nunca volverás a ser solo tuya. Besó mi frente, y en ese beso sentí que algo de mí se desprendía para siempre. Yo ya no era Isabela, era su portadora, su recipiente, su templo vivo. Mientras la luna roja se apagaba lentamente en el cielo, supe que lo que había nacido dentro de mí no solo me había poseído, ahora era libre, y el mundo entero lo escucharía. Capítulo 13. El pacto bajo la luna roja. La madrugada me encontró arrodillada, ensangrentada, con el cuerpo roto y la mirada perdida. Frente a mí, el ser que había nacido de mi vientre se alzaba, resplandeciente y oscuro al mismo tiempo, como una llama que no quema pero devora. Su silueta cambiaba a cada instante, niño, hombre, sombra, amante. No podía definirlo, pero en cada forma se volvía irresistible. La luna roja brillaba más grande que nunca sobre el techo resquebrajado de mi habitación. Era como un ojo cómplice que presenciaba el nacimiento de un pacto imposible. El cántico volvía a sonar, pero esta vez no desde fuera, sino desde él y desde mí. Éramos dos voces en un mismo cuerpo, dos respiraciones entrelazadas. Se acercó despacio, y cada paso hacía vibrar el suelo bajo mis rodillas. Su voz llenó la habitación, suave, devastadora. Me has dado vida, Isabela. Ahora yo te ofrezco lo que ningún hombre ni Dios puede darte, eternidad. Lo miré con lágrimas en los ojos. Eternidad. La palabra me arañaba el alma. Parte de mí lo deseaba con una avidez animal, pero otra parte temblaba. Recordando la advertencia de la abadesa, terminar el cántico es morir en su silencio. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, con la voz quebrada. Él sonrió. Su sonrisa no era humana, pero tampoco cruel.
Era la ternura de un amante que ya me había poseído 1000 veces en secreto. No resistirte nunca más. No rezar al Dios que te abandonó. Solo cantar conmigo. Cada luna roja. Hasta que tu voz sea la única plegaria que quede en el mundo. Mi corazón martillaba en mi pecho. Sentí sus dedos, invisibles pero firmes, rozar mi barbilla, levantando mi rostro. Y entonces me besó. No fue un beso como los anteriores, robados en la penumbra. Este fue un sello, un contrato grabado con fuego en mis labios. Al contacto, vi visiones, pueblos ardiendo bajo cánticos prohibidos, cuerpos entregándose en éxtasis frente a altares vivientes, sacerdotes cayendo de rodillas ante la voz que me habitaba. Vi el futuro, y era rojo, era deseo, era destrucción. Cuando el beso terminó, estaba marcada, no en la piel, sino en el alma. El pacto estaba hecho. Él me susurró, tan cerca que su aliento se confundía con el mío. Ya no eres solo Isabela, ahora eres mi eco, mi amante eterna, mi profeta. Y yo, estremecida, sin fuerzas para negarme, supe que había aceptado. La luna roja, satisfecha, se desvaneció lentamente en el amanecer, pero el cántico seguía vivo, dentro de mí, reclamando cada latido como suyo. Capítulo 14. El pueblo que ardió en un suspiro. El amanecer no trajo paz. Cuando salí a la calle, todavía con la piel impregnada del pacto, sentí que algo en el aire había cambiado. El pueblo entero parecía respirar al mismo ritmo que mi vientre marcado. Cada ventana, cada puerta cerrada dejaba escapar un murmullo imperceptible, como si todos estuvieran soñando con el mismo cántico. La iglesia estaba desierta. El padre Tomás había desaparecido. Las campanas, oxidadas y mudas durante años, comenzaron a sonar solas, golpeadas por un viento inexistente. El sonido no era sagrado, era un lamento, una llamada. Yo no cantaba, pero el cántico se deslizaba desde mi pecho hacia el aire, expandiéndose como un perfume invisible, y la gente salió de sus casas. Hombres, mujeres, niños, todos caminaban como sonámbulos hacia la plaza central, con los ojos enrojecidos por la luna que aún agonizaba en el horizonte. Los vi reunirse alrededor de mí, respirando al compás, temblando como si un deseo inconfesable los dominara. Nadie hablaba. Nadie se resistía. El cántico los poseía a través de mí, y yo era incapaz de detenerlo. De pronto, el primero cayó de rodillas. Sus labios se abrieron y entonaron las mismas notas que yo había aprendido en secreto. Después, otro, y otro. Pronto toda la plaza vibraba con un coro infernal. Era hermoso y terrible, una orgía de voces que ascendían al cielo. El aire se calentó hasta volverse irrespirable. Las paredes comenzaron a sudar. La madera crujió como carne al desgarrarse. Y entonces ocurrió, en un solo suspiro, en un grito unísono, el pueblo entero ardió, no con fuego común, sino con llamas rojas que brotaban desde dentro de sus cuerpos. Los vi retorcerse en placer y agonía, gimiendo mientras se consumían. Quise cerrar los ojos, pero no pude. La marca en mi vientre me obligaba a mirar, a beber cada instante de esa quema colectiva. Sus gritos eran el coro final, y mi voz, temblorosa, era la batuta que los dirigía hacia la destrucción. Cuando todo terminó, no quedaba más que cenizas y un silencio imposible. Yo estaba sola en la plaza, pero no del todo, porque detrás de mí, invisible pero presente, respiraba mi amante oscuro. «Has hecho bien», susurró su voz. «Este es solo el comienzo». Y yo, con las lágrimas resbalando por mis mejillas, supe que tenía razón, porque lo que ardió esa noche no fue solo un pueblo, fue mi último vestigio de humanidad. Capítulo 15. El eco que aún me persigue. Han pasado semanas desde aquella noche en que el pueblo ardió en un solo suspiro. Camino entre ruinas ennegrecidas, cenizas que todavía guardan la forma de cuerpos que se retorcieron entre placer y dolor. Nadie quedó con vida, salvo yo, y sin embargo, cada vez que respiro,
Siento que cargo con 1000 almas que no me pertenecen. El cántico ya no necesita luna roja para manifestarse. Vive en mi garganta, late en mis venas, arde en la marca que nunca se apagó en mi vientre. Intento callarlo, pero basta el silencio de la madrugada para que se derrame de mis labios sin que yo lo quiera. Es un eco eterno, una melodía que me persigue y me acaricia como un amante que jamás se cansa. A veces lo escucho en lugares donde no debería estar, en el crujir de una rama solitaria, en el llanto de un niño a lo lejos, en el gemido del viento que acaricia los muros rotos. Y cuando cierro los ojos, lo veo a él, el cuerpo que nació de mí, creciendo en la penumbra, extendiendo su sombra sobre horizontes que ya no reconozco. Me pregunto si sigo siendo Isabela o solo un eco con forma de mujer, porque lo que habita dentro de mí ya no es humano, y cada día me siento menos dueña de mis pasos. Soy templo, soy profeta, soy amante de un dios oscuro que reclama mi piel en cada susurro. Anoche soñé con mi reflejo, me vi frente al espejo, pero no estaba sola. Detrás de mí, miles de bocas cantaban conmigo, todas con mi voz, todas con mis gestos, todas marcadas con la misma señal roja. Era un ejército de sombras, aguardando la próxima luna, y sé que pronto llegará. La siento acercarse, como un tambor en mis entrañas. Cuando la luna vuelva a teñirse de rojo, no habrá pueblo que arda, será el mundo entero quien respire el cántico prohibido. Si alguna vez escuchas esta historia, si mi voz llega hasta ti, ruega no estar bajo esa luna, porque el cántico ya no es mío, es nuestro, y cuando su eco te alcance, no habrá silencio que pueda salvarte. El susurro vuelve ahora, mientras escribo estas palabras. Cántalo, Isabela, haz que todos nos pertenezcan, y mis labios, temblando, ya no saben cómo decir que no. Epílogo. El eco que nunca muere. Escribo estas últimas palabras con la certeza de que ya no me pertenecen. Lo que comenzó como un susurro bajo la luna roja terminó por devorar todo lo que era mío, mi cuerpo, mi nombre, mi pueblo, mi fe. Ahora solo soy un recipiente que respira al compás de un cántico eterno. Las cenizas del lugar donde nací ya se las llevó el viento. Ningún viajero se atreve a cruzar estas tierras. Y quienes lo intentan juran escuchar melodías que los persiguen hasta en sueños. No saben que esas notas brotan de mí. Aunque intente guardar silencio, soy un faro de sombras, un altar andante. He intentado huir, he cruzado bosques, he dormido bajo ríos, he rezado a un cielo vacío, pero en cada reflejo me encuentro a mí misma entonando la misma canción. Aunque mis labios permanezcan cerrados, el eco me precede, me acompaña, y me seguirá mucho después de que esta carne se pudra. A veces me pregunto si todavía existe la Isabela que temblaba de miedo aquella primera noche. Tal vez murió con el primer beso invisible, o tal vez con la primera lágrima que derramé frente al altar que suspiraba mi nombre. Lo único cierto es que la mujer que soy ahora no recuerda cómo era vivir sin arder por dentro. El mundo aún no sabe lo que se acerca. Cuando la próxima luna roja despierte, el cántico no quedará confinado a un pueblo olvidado. Se extenderá como un incendio invisible, robando voces, encendiendo cuerpos, devorando ciudades enteras. Nadie escapará. Si escuchas este relato, huye, cierra los oídos, cúbrete los labios, no mires la luna, pero sé honesto contigo mismo, aunque corras, aunque reces, aunque sangres, el eco te encontrará, porque yo ya no soy Isabela, soy el cántico, y el cántico nunca muere.